Estamos aquí en Audio Anómalo. Nueva escenografía, mire qué producción. En el Día de la Bandera. ¿Cómo están? Volvimos con todo. Gracias. Nos tomamos un respiro, un descanso. Escuche la música. Acaba de ganar Argentina, Canadá 2-0. Ya empezó la Copa América, empezó la Eurocopa. Hay partidos todos los días, contentos con Argentina. Partido difícil, duro en Atlanta. Ahí donde está la Coca-Cola, donde está la CNN, donde se jugaron los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. La selección está parando en un edificio de 71 pisos. Hola Nora, siempre está Nora, es como el sol. Hoy es el Día Mundial del Sol, ayer fue el Día Mundial de los Refugiados, hoy es el Día del Apicultor, Día de la Confraternidad Antártica, Día del Solsticio de Invierno, y hoy es el Día Internacional del Sol porque empezó el invierno y estamos contentos. Ese misterio que es Audio Anómalo, la gente me decía volvé, otros no volvían, no descanso. Un descanso para cargar las pilas, es difícil hacer un programa, 50 programas por año, en 2 años hicimos 100 programas, y uno se repite, dice las mismas cosas, y uno tiene que innovar, de provocar, a pesar de que el último programa fue un éxito, y todos los programas son un éxito. El problema es que la gente se cansa, y uno se cansa. A veces por los derechos musicales no podemos poner la música que nos gustaría. Tenemos que poner cosas instrumentales. Estas polifonías. Está sonando Mystery en un saxofón. Señores, empezó el invierno. Empezó el verano en el norte. En la calurosa Atlanta ahí estuvo Messi. Messi y su pandilla. Los campeones del mundo acaban de ganar. Y bueno, en eso del fútbol, es el deporte que mejor jugamos y que más nos gusta. Separa un país, ni los días de votación. No hay religión, es la religión del pueblo el fútbol. Mamita. La calle desierta. La calle desierta, es como que hay una aura, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la aura. Vamos a hablar de Walter Benjamin, uno de los más grandes críticos para mí de arte. Uno de los grandes filósofos. ¿Cómo podemos encasillar? Y volvemos para poner, para provocar. Y nuestro deber es ese, el de recordar. Vinimos... Nuestro deber es ese, hacerlos pasar un buen momento, un buen rato. Nos tomamos un pequeño descanso. Y vamos a homenajear a gente que se nos fue, que quisimos mucho. Este programa lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor. Tenemos una escenografía nueva. Mire lo que es esta escenografía. Mire lo que es, por favor. No me diga que no es un esfuerzo de producción. Y bueno, nada, ¿qué les cuento? Nada. Que no vamos a hablar de la actualidad ni de política. Hay gente que quiere hablar de política. Yo digo que hay que esperar para hablar de política. Hablé mucho. Y cuando hablo me equivoco. ¿Y quién le puede importar lo que uno diga? Hay aciertos, hay errores, hay horrores, hay grandes milagros, pero bueno, es la política. Y bueno, por eso no hay ni que apresurarse ni decir. Es muy poco tiempo para evaluar y ya vamos a hablar de política. Todo es política, diría. Pero gracias, saludarla a Cecilia que cumplió años. Saludarla a Abril que cumplió 22 años. Debe ser la única persona joven que por ahí nos vea acá. Porque es un público grande el que nos sigue, gracias a Dios. Para ellos evocamos y recordamos. Leyendo un libro, un gran libro esta semana de Santiago Cobaldós. Dice que Platón fue más sensible a la forma del desencanto y se permitía. Las apariencias nada son comparadas con los bienes que brinda el arte de recordar, decía Platón. Y este es el arte de recordar. A veces nos dicen que es largo el programa, que a veces dice que es depresivo el programa, a otra gente le encanta. Y bueno, no podemos satisfacer a toda la masa
Y lo que hacemos es tratar de iluminarnos y de hablarles a ustedes con el corazón y con la inteligencia. Es muy difícil hablar solo una hora, cada vez pierdo el ritmo. Hace 20 años que lo hago, en diferentes radios, en diferentes circunstancias, y ahora en esta maravillosa que es la televisión y la radio. No vamos a hablar del chiquito perdido, ojalá que aparezca en corriente, Dios quiera que aparezca, recemos, ojalá que esté con vida. No hablaremos del chiquito que se mató de 9 años, no hablaremos de los 16 años de la condena del Perovich por abuso sexual, merecida, tampoco de la imputación a Alberto Fernández por marihuana, que quiere que lo procesen, porque se dieron en el periodo de él 1,5 millones de pensiones a discapacitados. Y dentro de esos informes de pensiones a discapacitados había radiografías de animales y todo tipo de cosas turbias. Lo que pasa es que se daban como prendario en la política para intendentes y como una caja de punteros. Bueno, y las cuestiones de política. Tenemos la inflación más baja de los últimos 25 años, pero la gente no tiene un peso, la gente no lo siente, la macro y la micro no combinan. Estamos esperando, la gente está ansiosa, sigue habiendo feriados, sigue habiendo ajuste fiscal, sigue habiendo buenas noticias y malas noticias. Pero mientras tanto usted tiene que seguir viviendo, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir vistiéndose, bañándose y depurándose intelectualmente. Por eso nos eligió, por eso está ahí. Gracias por estar ahí. Un beso Belgrano. A Manuel. Este quizás sea el único retrato que tenemos de Belgrano. Miren. Murió en la pobreza, en la dignidad. Creador de la bandera. Dicen que fue por el cielo, no, fue por el manto de la Virgen de Luján. Y el sol hay tantos misterios que bueno, vamos a entrar en polémica. Pero gracias a la gente que nos acompaña, que nos sigue, gracias a Carlitos de la Inmobiliaria que siempre está ahí. El próximo programa vamos a hablar del tango, de la incorporación de la literatura francesa en el tango argentino. Imagínense lo que podemos hablar. Señores, vamos a evocar a dos figuras, dos mujeres que se fueron, una internacional, una actriz inconmensurable, que Claude Lelouch puso en Los años más bellos de una vida, en esa trilogía que fue Anouk Aimée. Murió a los 92 años en París, y acá hoy vamos a homenajear en una entrevista maravillosa, contar de una de las fotógrafas más importantes que tuvo el país, la fotógrafa más importante. Vamos a hablar de la vida de esta señora, de Sara Facio. Sara estudió Bellas Artes, ganó una beca en París y también murió a los 92 años. Por suerte se ha extendido. La gente cree que el gran avance es el decodificador, el celular. El gran avance de la humanidad es que la gente vive más. A ver si me explico. La gente vive más años. No sé si mejor. Si algunos los viven al cohete, algunos han renunciado intelectualmente a su curiosidad, otros están desmotivados, otros están deprimidos, pero la gente vive más. Y la gente, la expectativa de vida de la gente, eso es admirable y grandioso, y hay que agradecerlo, que ese es el gran avance de la humanidad, cuando pensamos que nada avanza, y se fue esta gran... ¿Se acuerda de esta música? Escuche, escuche, escuche. 16 de mayo de 1967, la melodía internacional más vendida en México, en Argentina, en todas las radios sonaba esta canción, que fue de culto, tanto como la película, la banda sonora. Cuando un hombre ama a una mujer, o un hombre y una mujer. Jean-Louis Trintignant murió hace poquito, hace 2 años. Saltó a la fama con un hombre y una mujer, ganó el Festival de Cannes, ganó
qué película esa de amor, cuando se hacían películas de amor y de contenido. Pero les recomiendo que vean Los años más bellos de una vida, que es la secuela dirigida por el mismo Claude Lelouch, grande, dirigiendo ellos dos que eran jóvenes. Y es tan hermosa porque Trintignant hace de un viejito, ella está muy viejo. Imagínense, ella está impecable, ¿eh? Ella tiene 86, pero parece que tuviera 20 años menos. Parece la hija de él. Y va al asilo y él está en silla de rueda y tiene Alzheimer. Y él le dice, ¿me recordás por la película? Y es la trilogía. Anu Aimee trabajó con Bertolucci, trabajó con Vittorio De Sica, trabajó con George Cukor, con Robert Altman, con Federico Fellini en La Dolce Vita y en 8 y medio. En el 2003 recibió el Oso de Oro de Berlín por su carrera. ¡Qué película! ¡Qué cine! No podíamos dejar de... Señores, esto es Audio Anómalo. Vamos a hablar de Sara Facio, pero todo el programa va a ser para él, para... ¿Dónde lo puse? Para Walter Benjamin. Para este señor. Filósofo alemán, Walter Benjamin. Vamos a cambiar la música. Acomódese, que se viene la masterclass de Audio Anómalo. Volvimos para poder iluminarlos un poco y para compartir y la charla y en el diálogo buscar una alternativa. Suena de la Fitzgerald. Vamos a poner el piano de un japonés de Shiruma, a ver si lo podemos escuchar. Y vamos a hablar de Walter Benjamin. No podemos poner música cantada, le decíamos. Señores, hoy fue el Día de la Bandera, siguen los feriados y seguimos agradeciéndole a Gustavo que desde Italia nos colma con su paciencia y con su producción, y a tanta gente que nos pedía que volviéramos. Y vamos a volver, no vamos a renunciar al programa. Es terapéutico, este programa es sanador. Pero les voy a hablar de este filósofo que vivió tan solo 48 años, Walter Benjamin. Walter Benjamin creo que fue la figura del intelectual moderno. ¿Cómo lo podríamos catalogar a Benjamin? Yo lo que les quiero hablar hoy es de Laura, no de Laura, sino de Laura, esa magia, ese encanto que él tanto habló en uno de los ensayos más importantes que se pueda registrar en la obra de arte, en la reproducción. Benjamin habló del aura. ¿Qué es el aura? Cuando estamos frente a una obra de arte, nosotros estamos observando esa que es única, el lugar, el momento son únicos, y el aura es ese encanto, esa magia que no se puede tener, que la reproductividad, que el progresismo moderno no lo tiene. Entonces, si estamos en un museo frente a la Gioconda, no vemos la reproducción sistemática de la caja de batata, ni de una revista, ni de un póster, ni de una impresora. Imagínense, en ese momento decía, nosotros tenemos que ver la obra de arte con una ubicuidad, como que es única, solamente la podemos contemplar ahí. Se venía el avance del cine, se venía el avance formidable de la televisión, que todavía ni estaba, recién aparecía el fonógrafo. Imagínense que antes la música uno la tenía que ir a escuchar a una iglesia, a un templo, para poder escuchar un piano. No había fonógrafo, no había música, no había radio, no había equipo. Eso tiene que pensar una persona del siglo XXI, contextualizar.
Y eso de la obra del arte, él veía el progresismo, ese progresismo y esa dinámica de que la producción sistemática, que la industrialización, el cine, la foto. Entonces decía, están perdiendo el aura. Si vos tenés una obra de arte, mucha gente no sabe que la Gioconda se hizo famosa porque la robaron en París y la gente empezó a pintarla. Como no había todavía fotografías, decían, este es el cuadro, hacían como una identidad. Entonces hicieron varias Gioconda. Entonces decía, realmente ahí tomó una dimensión, que la Gioconda es única, cada obra de arte es única. Y eso habría que llevarlo a todo índole de la vida. Walter Benjamin murió en 1940, hace 80 años, y es uno de los filósofos que trasciende, porque él nos inculcó algo hermoso y sagrado, que es la crítica del arte. No se lo puede encasillar como filósofo, no se lo puede encasillar como... ¿Cómo lo podríamos encasillar, no? ¿Cómo lo podríamos encasillar? Porque él está en esa escuela de Frankfurt, pero no perteneció. Él no es sociólogo, es periodista, es crítico de arte. Es tantas cosas, Benjamin. Y un día hablamos de él, su muerte increíble. Es un filósofo fragmentario, un filósofo de pensamiento, de citas, y un crítico literario y ensayista alemán del siglo XX, de principios del siglo XX, que nos sigue iluminando como el primer día, como el primer momento. Él nació en Berlín, se destacó por su aguda capacidad crítica, como dirían los franceses, el que amó Francia y fue traductor de Baudelaire y de Proust. Fue la primera persona, un hombre completo, porque tradujo a Proust, tradujo a Baudelaire, vivió en París, en esa París posguerra, vio lo que significaba la Primera Guerra Mundial y que había gente que se había quedado sin habla por la criminalidad, por el horror, por la monstruosidad del ataque feroz del hombre. Fue una de las primeras guerras, imagínense, bélicas, armadas, misilísticas, como la Primera Guerra Mundial, y hubo gente que afloró lo peor de la condición humana, como diría Malraux, y Benjamin vio eso. Y Benjamin desde muy joven mostró un interés por la literatura, por la filosofía, por todo. Él fue un flâneur, como dicen en Francia, y por los ensayos, su reseña literaria tempranamente. Su trabajo se caracterizó profundamente por la reflexión sobre el arte, sobre la obra artística. Él decía que la obra de arte es irrepetible. Es irrepetible. La obra de arte, uno está y uno tiene un Van Gogh en la cocina, pero Van Gogh hay uno solo y está en el museo. Entonces, frente a ese hecho, cómo fuimos involucrándonos ante la obra de arte. Y eso es lo que... Y él le puso una connotación y lo llamó el aura artístico. Y el aura artístico es también para la música, para un concierto. No es lo mismo escucharlo mientras uno corre a Paul McCartney que estar viéndolo en vivo y en directo. Me explico, no es lo mismo aquellos que habrán visto a Gardel en un teatro, aunque la acústica no haya sido buena. No es lo mismo quien vio a Caruso o a Pavarotti o a Alfredo Kraus que verlo grabado o en un videocassette o en un VHS. Ese momento de ubicuidad, de simultaneidad. Hay tantas cosas que se dan frente a una obra de arte que se tienen que decir y detallar. Pero por eso vinimos a evocarlo y a hablar de él. Como todos los días, en los medios masivos de comunicación están hablando todo el tiempo de Walter Benjamin. Pero él fue un filósofo que abarcó otras cosas. Yo voy a hablar especialmente de esta faceta de él, la de crítico de arte,
de hombre de sociología, de hombre que ahora se estudia en todas las academias y universidades del mundo. Quizás también su vida, su obra, su romántica muerte. Imagínense que él era judío, no era religioso, pero le importaba la teología y abrazó el misticismo de su religión. Era un hombre marxista, habló del materialismo, de la dialéctica y veía el progreso. Pero él fue un gran filósofo con respecto a eso y a la obra de arte. La obra de arte como algo irrepetible, como una cosa única. No es lo mismo el que estuvo en el Estadio Azteca viendo el gol de Maradona a los ingleses en ese momento, con ese calor, en ese contexto de a 4 años de una guerra de Malvinas, con los nervios que provoca, con la adrenalina que provoca, un partido tan trascendental, un partido tan polémico, una destacada actuación tan brillante y tan majestuosa, y un partido tan grande en la historia, que verlo repetidamente, ese gol. Llega un momento en que la repetición deja de tener validez, ¿vio? Cuando ve. Y en el deporte mantiene ese aura. Por eso es esa religión tan laica el deporte hoy en día, el fútbol, que abrazan miles de jóvenes y millones de personas en el mundo. Se mueren de amor y de pasión por sus colores y por su patria y todo lo que representa el fútbol sobre todo. Porque es un hecho que está ocurriendo, es algo trascendental y simultáneo. Uno cuando ve el compacto no es lo mismo. Lo que está jugándose en ese momento, hay un aura que se están enfrentando y está jugando por algo y compitiendo en algo simultáneamente. Nadie quiere ver un partido grabado, ni un partido después de que pasó. Uno no. Entonces, el aura es eso. El aura es ese no sé qué, diría. Esa magia. ¿Y qué es la pérdida del aura? El desvanecimiento del ritual, diría él, Walter Benjamin, ¿no? Él decía que se emancipa de su existencia parasitaria en un ritual, ¿no? Necesitamos tantas cosas. Imagínense lo que yo le pongo, no es lo mismo ver una película en el cine recién estrenada que verla en la cama, en una tablet. No es lo mismo el sonido, la acústica, ver eso. Imagínense que la gente antes era una salida, era todo una ceremonia, ir al cine, sentarse, y en la oscuridad y en la inmensidad entregarse a la obra. Él decía que la fotografía, el poder de la imprenta, la reproducción masiva, imagínense lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de algoritmos, de redes, de simultaneidad, de videos que se suben, millones de videos que se suben. Imagínense que muchas veces se pierde el aura. Podríamos hablar todo el tiempo de lo aurático y cómo analiza Walter Benjamin la obra de arte. Esa única que cada obra tiene su aura. El concierto de piano de Marta Argerich en el Colón, verla en vivo debe ser una cosa monstruosa. Ver a quien pudo ver a los Beatles en vivo tocar o vio zapar a Eric Clapton o a George Harrison o gente que vio jugar a Di Stéfano, a Maradona. Uno en este momento ve la selección a campeona del mundo y lo ve a Messi, que es el capitán, canta el himno y encima nos enloquece con su fútbol. Eso es aureático, tiene un aura, una magia, que está la mística. Imagínense que después cuando nosotros venimos y fuimos prodigiosos de haber tenido a Maradona, de haber visto mundiales con Maradona y Messi, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Nada más, somos unos desgraciados si le pedimos más. Entonces, imagínense el día de mañana que esté Juancito Sánchez y haya una apatía, que ha pasado esos baches. Hay baches en la historia y esos baches
No todos los días va a salir un Borges, un Bioy, un Cortázar, un Ernesto Sábato, un Pepe Bianco, un Leopoldo Marechal. No todos los días sale un Lugones. Entonces, no es lo mismo un manuscrito de Borges que una fotocopia sacada acá en la esquina. ¿Me explico? Entonces él decía que su unicidad, él quería mantener esa virginidad de la obra artística, él quería mantener ese encanto que se fue perdiendo por culpa de los japoneses que se ponen a sacar fotos y que hacer cola. Hoy en día las cosas han avanzado y yo creo que desde casa a veces estamos más cómodos viendo un cuadro que entre el calor, la incomodidad y ahora con la gente, los ambientalistas que le tiran pintura a la obra de arte y la atacan y llaman la atención. Pero imagínese que usted se pone un influencer, un tiktoker, una persona sacando foto, un turista americano con short y una camisa hawaiana y haciendo cola con 40 grados en el Louvre. La pasa mal, le diría yo a Benjamin, pero lo que él analiza es la obra emancipadora, que ante cada obra de arte hay una cosa única, hay cosas que son irrepetibles. Las películas de Hitchcock son irrepetibles, las quieren copiar, quieren hacer remake. Cuando hablamos de cover, ¿para qué van a cambiar esto si está bien hecho? Segundas partes nunca fueron buenas. Hay una cosa que nos dice Benjamin, que es única. Pero Walter Benjamin fue muchas cosas, fue sobre todo un genio. Y se convirtió en una clave durante su vida, tuvo una amplia gama de intereses. Le interesó todo, desde la teoría literaria hasta la crítica social y política. Estuvo marcada por la tragedia y la persecución política. Durante el ascenso del régimen nazi en Alemania, Benjamin, de origen judío, trata de escapar y fue objeto de hostigamiento, de persecuciones. En el 33 se exilió en Francia, donde continuó escribiendo y trabajando en su obra más importante. Y triste, la vida de Benjamin llegó a un abrupto final en el 40 él decide suicidarse. En una cosa famosa, se cierra justo ese día por única vez en la historia la frontera. Y él, cegado y atrapado, y su muerte dejó un vacío en el campo intelectual. Pero antes de caer preso por los nazis, el cercado, imagínese ahí creo que pertenece a Barcelona, donde él muere. Es increíble, ¿no? Lo que son las vueltas de la vida y todo lo que trae aparejado. Ese día solo se cerró la frontera, nunca en la historia. Y justo ese día tomó esa decisión porque se vio entre la espada y la pared. Increíble. Una de las grandes muertes. Pero ¿cómo catalogarlo? 48 años. 48 años. Él decía que se ha perdido la especulación sobre la condición humana y puede recuperarse una sola mirada, viendo al hombre desnudo. Al hombre desnudo no sin ropa, sino qué hay detrás de ese ontológico que es el hombre, esa filosofía. Él hablaba de la historia, que la escriben los que ganan. La historia está tan tergiversada. Y él quería, porque él también era un convencido de que había que cuidar la tradición, el ritual. Por eso el fetichismo del coleccionista. Él era un gran coleccionista. Le encantaba recuperar, un gran historiador, un hombre con muchas facetas, con mucho interés. Pero él analiza la pobreza y la declinación de la experiencia y explica la imposibilidad de construir una tradición, que es fatal. Si vos no construís una tradición, la importancia de la tradición en el sentido de la transmisión de la antigua leyenda. Por eso nosotros en este programa lo que hacemos permanentemente es eso, transmitir estas ideas y sostener la tradición.
Cuando uno le cuentan una historia, una anécdota, siempre está aparejada de algo que se va construyendo y que se va construyendo desde que el mundo es mundo y desde que la sociedad es sociedad, la figura del mito, desde los griegos para acá, no hemos tratado de construir algo mitológico. Lo que se construye es el mito, es la tradición, y eso Benjamin lo pone bien adelante, como diciendo, lo que más fructífera que cualquier religión o cualquier cosa. ¿Y la religión qué es? El mito, el mito, la tradición, lo convencional, la experiencia de saber la bendición. Hay una... Y él lamenta ese mundo que se perdió. Él dice, la fotografía va a arruinar el arte. No arruinó nada. No arruinó nada, ni el arte. Imagínese el cine, el movimiento. Imagínese, dice, lo sistemática de la repetición industrial. Que va a haber copias de cuadros, que va a haber copias de... Y el mundo sigue andando. Lo que sí hay que preservar ese encanto y esa magia de poder ir a ver a los artistas en el lugar y en el sitio más adecuado. O tratar de hacer el espacio, o tratar de mantener el ritual aunque sea en su casa, poner un buen televisor, una buena música, un buen parlante, el mejor sonido, la mejor definición en HD para poder ver. Es que usted se está prestando con la obra de arte. Usted está haciendo un pacto con el artista y la obra es como una comida, no es lo mismo. El plato hay muchas variantes y en esa él pone muchos ejemplos. Hoy, por ejemplo, el partido fue muy mal televisado porque los Yankees no están acostumbrados a televisar fútbol. El partido se veía con planos cortos, con planos largos, desde arriba, enfocaban mal. Y se ve que ellos hacen el esfuerzo, pero no sé cómo la Conmebol le permite, que a veces hace tantos seguimientos, si el campo está bien, o hace tanto hincapié en tantas cosas, en algo fundamental, en el espectáculo televisivo, que es el fútbol. Pero bueno, nada, me estoy yendo por las ramas. Y en esa productiva y en la técnica de su aceleración del progreso, el miedo al progreso, que es la transmisión que podemos hacer. Por eso hoy quería hablar de este hombre, fundamental para las artes, fundamental para todo. Habló también de la historia, él dijo una frase, él decía que no existen documentos de cultura que no sean también documentos de barbarie. Porque las fotos del campo de concentración, ¿qué decía Primo Levi? Después de Auschwitz no puede haber poesía. Uno pasa todos los días por la ESMA y dice, pensé que hubo tortura, hubo horror, hubo tragedia, hubo muerte. Y hay cuando se explota la embajada, o cuando explota la embajada de Israel, la muerte. Tiene que haber una mirada y una historia que avale y que diga, ojo, no nos olvidemos del pasado, porque se puede repetir siempre. Entonces esa mirada ante la barbarie de la cultura, que también queda documentada y registrada, tiene que haber un registro. Y ahora estamos en condiciones técnicas de hacerlo. Y él lo veía venirse eso. Decir, bueno, va a quedar un legado que antes era el de la palabra. La transmisión de la palabra. Él dijo, la fotografía es la partera en el parto de la historia. La única redención posible es la desaparición de la culpa. Es una cita de la redención de la desaparición de la culpa, de la vida humana, de la culpabilidad, ¿no? Nos invita él a pensar de una carga pesada que nos impide avanzar y encontrar la redención que buscamos. Siempre sentimos culpa. Culpa de no tener tiempo, culpa de no hacer las cosas de vida, culpa de no estar a la altura. Y bueno, en ese sentido, vaya a saber por qué se mató.
por el horror, por el miedo a sufrir. Pero un hombre muy lúcido. Pero hay que leerlo todos los días. Es difícil y es fácil. Es tan fragmentario él. Es un escritor de ensayo. Él no se lo puede encasillar en nada. Pero él habla de que tiene que haber una figura de experto. Ya él, allá en 1936, cuando escribe este manifiesto fundamental sobre el aura en la sociedad de consumo que se viene y en la industrialización que hace copias, y que la obra de arte no va a ser lo mismo, porque va a ser manipulada y no va a ser vista como la primera vez que nos ponemos frente a una obra de arte en vivo y en directo. Ese encanto, ese aurático que vos perdés ante la exposición de la obra de arte. El lenguaje no comunica, construye. Y él decía, tiene que haber expertos. Ya el crítico de arte no era necesario como era en el siglo XIX, que te necesitabas un crítico para todo. Y en este mundo tan cosmopolita, tan globalizado, donde todos opinamos de todo, todos opinan de todo sin saber nada de nada, y uno ve opinólogos todo el día, y no solo en mesas de café acá en el bar de la esquina, ni en la plaza, ni en la calle, ni en una reunión, ni en un asado, todos opinan de todo. Tiene que haber en un momento una faceta de experto en algo. Usted tiene que ser experto en algo. Usted se tiene que... tenemos que buscar esa fuente de iluminación que nos destrabe el camino. Alguien que sea experto en algo. Y eso él lo pedía a gritos. Porque la crítica es la conciencia de la historia, decía él. Vamos a poner la foto. La crítica es la conciencia de la historia. Fundamental la crítica, el análisis de los procesos históricos. Contextualizar, mire, hoy hablaban de Belgrano y pensar que acá estuvo la bandera, estuvo 7 años desde que la izó, estaba la... Belgrano se murió con la idea de que este país fuera una monarquía, de Fernando VII, con que este país lo iba a salvar una monarquía. No sé si estoy de acuerdo. Quizás la única mancha de Belgrano habría sido que él... No quiero hablar mucho de historia porque me voy a meter en problemas, pero en cuanto... Mire, entre los realistas hay gente que quedó en el Callao, en Perú, combatiendo, soldados de San Martín, que después pelearon para los realistas. Imagínense contextualizar la historia. Contextualizar la historia por todos lados donde usted la aprecie. Es mentira de que estaban enojados con los españoles. Si le decían a la gente en 1810, querían otra emancipación. Otra emancipación. Pero bueno, no me haga caso, pero me voy por las ramas siempre. El progreso y la idea falsa del dominio total. Que en ese progreso que él ve, es aterrador las cosas que vamos dejando, dice Benjamin. Vamos dejando cosas. Quizás ganamos, es lindo tener una tarde, la tecnología y estar ahí. Hay gente que queda pávido. Pero ¿sabe lo que perdimos? El potrero, la reunión, el encuentro. Perdimos la siesta. Perdimos el mate, la silla y estar tranquilos en la vereda. ¿Sabe las cosas que hemos perdido? Éramos más felices con menos. A veces menos es más. Y el progreso y la idea falsa del dominio total. Siempre nos van corriendo el arco. Siempre el capitalismo necesita que este aparato el año que viene quede caduco. Que el año que viene vos necesites otra cosa y compres. Pero usted lo que necesita en esta maquinaria donde hay gente que... hay pobres de espíritu, me explico, y eso él lo vio, y son los errores y las fallas del capitalismo. Él quizás abordó un materialismo dialéctico, un marxismo,
Abrazó esa conjura, pero el marxismo fracasó por donde quiera, su ejecución es imposible, generó más pobreza, más injusticia y más violencia también. Pero cada amanecer es una resurrección. Y la doctrina del progreso destruye incluso a los revolucionarios. La doctrina del progreso, el gran narrador está en desaparición. Dice, las cosas deben cambiar para que podamos seguir amándolas. Walter Benjamin, señores, hoy queríamos hablar de este hombre tan fundamental. La modernidad es el tiempo del efímero. ¿Qué es moderno si todos los días estamos sacando cosas nuevas, innovando? Y no sé qué es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Siendo un hombre tan sensible analizando la respectiva obra de arte que cada cosa que no iba a poder asimilar. Quizás no pudo asimilar y no pudo ver esa destrucción total que fue la guerra, esa locura que fue la guerra, esa persecución. Quizás ganó el miedo, el temor, el sufrimiento, pero fue un hombre que caminaba las calles por París, que traducía, que coleccionaba cosas. Fue el intelectual total. Ese es el intelectual que extrañamos, que queremos, que abrazamos, que resucita esa figura del flâneur, del sujeto, palabra francesa de flândeur, ¿no? Del flâneur. Los hechos perdidos dentro de la historia no contados por los vencedores. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. La historia la escriben los vencedores. Por suerte ahora hay más documentación o va a quedar más registro de las cosas. Pensar que hay tanta manipulación. Antes los hechos eran más sagrados. Antes los hechos eran más efímeros. Ahora son más sagrados los hechos. Porque tenemos el avance de la fotografía, quedan registros de documentación, quedan registros de imágenes. Fijémonos que no hay registro de cosas, sino de la tradición oral, hay manipulación, lo fragmentario del triunfador, la concentración y la manipulación de los acontecimientos universales desde el lado visto del ganador. La mirada única, la mirada monopólica del ganador y del vencedor. Pero bueno, él tenía miedo al cine de Chaplin. Pero lo que pasa es que él llegó a ver a Greta Garbo, llegó a ver ese cine de western, ese cine que ya imaginaba contenidos y de divas de teléfono blanco, donde el cine iba a ser el sueño americano, iba a imponer triunfadores y vencedores, y ahí iba a ser un monumento industrial y manipulador de la historia, el cine. Después lo fue la televisión y hoy lo es internet, que lo abarca todo. Pero su mirada del arte es la realidad estética, se basta a sí misma, como la oposición a la sociedad. Necesitamos de la obra de arte. No tiene valor una cosa, nos puede significar imagínense una emoción, una epifanía. No hay valor para pagar, ver una obra de arte y lo que nos conmueve. Un poema, un cuento, una canción, una melodía. Es muy importante el arte. ¿Qué criticaba Benjamin? A 81 años de su muerte, un poquito más, 84. Pero a mí lo que más me impresiona es esa obra de Laura, ¿no? Que siempre hay algo que se esconde, que es el aura, ¿no? Que es lo aurático. Y en eso hay que leer la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, su gran ensayo. Ese concepto de que el retorno del original. Hoy en día
cuando uno ve un Andy Warhol, pensar que él estuvo ahí cerca del dadaísmo, pero él se refería a un Van Gogh, y él estaba ahí en París, y quizás no llegó ni a ver que estaba ahí a su paso Henry Miller, que estaba Marcel Duchamp, que estaba Hemingway escribiendo, que estaba Breton, que estaba lo surrealista, que estaba ese dadaísmo, esa escuela. Él se mata en la frontera entre Francia y España, lo que viene a ser una partecita que corresponde a Cataluña. Pero bueno, quería hablar de un hombre esencial en el aura, que las obras son irrepetibles. Messi es irrepetible, Da Vinci es irrepetible, Serrat es irrepetible. Una canción de Serrat, mire, yo tuve un aura, mire que lo vi a Maradona. No es lo mismo verlo jugar en una cancha, la cancha de arriba de Brasil-Argentina. Pero un día estaba jugando en el casino de Palermo y estaba muy compenetrado en esa época, jugaba muy seguido, iba muy fin de semana de por medio. Y estaba tocando Paul McCartney. Era una noche de verano y Paul McCartney estaba tocando a 3 cuadras. Y yo veía la pantalla y veía a la gente cantando Hey Jude. Y a Paul McCartney, que parecía que me estaba cantando, se lo escuchaba a la perfección. Y yo estaba fuera del campo argentino de polo. Y en ese momento digo, estoy escuchando a Paul McCartney cantando Hey Jude en vivo. Esto es único, irrepetible. Él se va a morir, yo me voy a morir. Pero este lazo entre el artista y el receptor, entre la obra de arte, entre que la compuso, no es que la está cantando un tipo que le hace tributo a Paul McCartney. La gente lloraba, gritaba, veía la cara de felicidad de la gente. Yo no podía creer, era una noche, eran como la 1:30 de la mañana, era un día de febrero. Estaba con gente amiga, estaba en una plazoleta, pasaban autos, había un silencio, como en misa, y era como... Entonces, cuando uno dice, eso es el aura, ahí está la obra que se esparce. Y uno cuando ve, discúlpenme, pero ya los museos han quedado anacrónicos. Porque hoy en día hay grandes libros, hay grandes reproducciones y no es lo mismo. Yo creo que hay tantos vidrios, hay tanta protección, hay tanta manipulación. Había una cosa que Platón decía de un barco, de una mitología griega, que le cambiaban, no sé, que en tantos años le cambiaban una pieza, que no sé qué quedaba de ese barco. Entonces, ¿cuál es el aura de ese barco? Si vos tergiversás, hay restauraciones que son pésimas. ¿Y dónde está el aura de ese artista? Hoy hay que adaptarse a los tiempos en que vivimos, donde este programa le parece caótico y loco a la gente y nadie puede aguantar una hora escuchando a una persona. Porque su mente está aplicada a que escuchen 3, 4 minutos, porque se cansa 1 minuto y medio, es muy largo el programa. Entonces uno dijo, bueno, paremos acá, descansemos un poco y que todos estos seguidores locos, hermosos que nos siguen en Audio Anómalo, protejan su aura. Entonces yo lo que dije fue, no los quiero cansar todo el tiempo, con canciones, con tangos, con milongas, con poemas, con escritores, con filósofos, con pensamientos. No los quiero hacer pensar. Pero el problema, y la gente me pide que hable de política. Ya de política hay millones de personas hablando. No le encontramos la vuelta. Seguimos en el día de la marmota. Algunos tenemos más esperanzas que otros. Otros estamos más escépticos que otros. Pero estamos ahí. Se trata de vivir. Señores, vamos a seguir hablando mucho tiempo de Walter Benjamin. Pero se me va el programa y necesito acordarme de una persona que fue una grande. Porque como Sara Facio, que hizo esta maravillosa foto icónica. Esta foto icónica de Cortázar. Sara Facio nació en San Isidro, murió a los 92 años. Se dedicó a la fotografía. Se dedicó a viajar por París y siempre París. Retrató a Pablo Neruda, retrató a Cortázar, lo fue a buscar a Cortázar. Cortázar ponía en las cartas y decía, hay unas chicas que son maravillosas. El padre de una amiga, de una compañera, tenía un laboratorio y no daba abasto con sacar fotos en los bautismos. Y ella emprendió el arte y dejó todo su
había estudiado con Petoruti, imagínense. Y ella trató de estudiar una mujer en la década, fines de los 50, sacando fotos artísticas. Dígame si no es una revolución. Uno lo ve ahora con cierta... Pero fotografió a García Márquez, a Rulfo, Octavio Paz, a Gonzalo Roja, a Álvaro Muti. A los 79 años se cansó, ganó premios, el Conex. Fue el gran amor. Ahora ya que ha pasado el tiempo y parece mentira, fue la pareja y vivió 30 años junto a María Elena Walsh. Y la cuidó a María Elena. Ella habla mucho en un reportaje con Leila Guerrero en Plano Americano, que le hizo una maravilla. Y bueno, cuenta la enfermedad, todo lo que pasó, y cómo la acompañó, y cómo se protegieron. Y vivieron ahí, en la zona más hermosa de Buenos Aires, ahí cerca de Canal 7. Muchos años, durante 30 años, ella compró un departamento, lo tiraron abajo y se unieron. Y bueno, María Elena Walsh superó un cáncer de huesos, ella ganaba más que él. Trató de digitalizarse, de actualizarse, trataron de proteger su obra, perdieron todo con el corralito, se volvieron a reiniciar. María Elena Walsh fue una intelectual de primera, que enseñó cosas sanas, fructíferas, lúdicas, y puso la vara a los chicos con una gran imaginación. Con la película Manuelita de Manuel Ferrer ella volvió a recuperarse y bueno, ella protegió y fue su curadora y bueno, dio a sus sobrinas, a los hijos de sus sobrinas, le dio educación, comida, le pagó estudios, pagó carreras, Sara Facio. Fue una mujer revolucionaria para la época, donde estaba mal visto y no se podía hablar, de eso no se podía hablar. Pero bueno, María Elena fue una intelectual, una escritora, una compositora de primera, y Sara lo acompañó y nada, pasó la vida por ahí, después hicieron su fundación cada una, ella hizo su fundación, pero quería recordar a Sara Facio porque mamita, es nuestra, hay tanta historia y hay una letra muy linda de María Elena Walsh, que dice que es el 45, dice: ¿te acordás, hermana, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45, tenía 15 años, lo mismo que yo. María Elena Walsh era del 30, 15 años, el 45 viene Perón. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, el primer bolero y el té en el golión? Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alunó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos a secas, cuando un pobre peso daba el estirón? Y al pagarnos toda una edad de rabonas valía la vida más de 1 millón que hoy. ¿Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era el horror de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años, como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. María Elena Walsh, por Dios, qué belleza, qué inspiración. Señores, más audio anómalo. Sara Facio murió, cronista visual y de la cultura argentina. Tanta gente fotografió, tantos artistas. Nos vamos, señores.
Empieza, hoy es el Día Internacional del Yoga. Hoy cumple años Michel Platini, 69 años. Un beso al cielo para la querida Silvina Luna, que hoy cumpliría 44 años, que murió muy injustamente por una mala praxis y por muchos sucesos discontinuos de mala praxis, pero porque seguramente lo mediático y nadie la va a recordar, pero 44 años cumpliría Silvina Luna. Y tuvo mucha valentía para enfrentar, y hoy cumpliría años también Lalo Schifrin, 92 años. Hoy es el Día Mundial de la Ancianidad por la ONU. Espero que les haya gustado el programa. Nos costó volver, volveremos siempre, porque el programa es eso. Mire, les voy a leer un poquito de la entrevista a Sara Facio. Dice, a fines de los años 40 la familia de Facio se había mudado a Martínez, donde compartía manzana con el general Ramón Alvariño, que en el 46 durante el gobierno de Perón había sido nombrado presidente de YPF, y ofreció a su vecino Florencio Facio su puesto. Florencio se hizo peronista y aceptó. Para cuando Sara volvió a Europa, Perón ya no estaba en el gobierno, pero su padre continuaba en YPF. Acá cuenta que en un momento le saca fotos a Silvina Bullrich, a Silvina Ocampo, y que justo estaba sacándole fotos en su estudio Alejandra Pizarnik, y Alejandra Pizarnik estaba perdidamente enamorada de la mujer de Bioy Casares, una de las grandes cuentistas, y ella una grande como Alejandra Pizarnik. Parte de la historia argentina, Sarita Facio, que en paz descanse, y nosotros tenemos el deber y la obligación de homenajear para no perder la tradición, para no perder el recuerdo, en un mundo donde la gente hoy está viendo Gran Hermano, hablando cosas muy banales, muy frívolas. Nosotros también somos banales, pero frívolos, pero en una medida justa y necesaria, como diría la religión. Tratamos por todos los medios de poder limpiarnos ante tanta mediocridad, de higienizarnos ante tanta mediocridad, ante tanta involución de los sentidos y de la condición humana. Empecemos a ser un poco más empáticos con el prójimo, eso ya es algo destacable. Tratemos de buscar de nuevo ese halo de curiosidad que nos puede otorgar la cultura. La cultura es una palabra tan importante, tan abstracta, pero cultura es todo, decía Romero Bres, uno de los grandes fundadores del Ditela. Y hoy queríamos hablar de Walter Benjamin, de que hay que mantener ese aura. Y hoy lo tuvimos, en el fútbol tenemos el aura, porque nunca vemos un programa, es la ubicuidad, es el momento, es la instantaneidad. No se ven ya programas en diferido, sería un pecado ver una obra de arte. ¿Qué decía el más grande filósofo que tuvo el siglo XX? Martin Heidegger, el del ser y tiempo. ¿Qué decía? Hablaba con Antonio Carrizo, que justo hizo 22 años del encuentro que él vino a mi casa, el Bloom Day, el día de Jane Joy. El Bloom Day fue el domingo, el 16 de junio, el Día del Padre, también era Día del Padre, y él vino y habló sobre la obra del Ulises, nos dio una charla, y a mí me colmó, porque fue una de las personas más importantes que conocí en mi vida. Lo digo yo y lo dice también Alejandro Dolina. No, lo que significaba estar frente a Antonio Carrizo. Por eso creo yo que no tomé dimensión. Y haber estado con él varias veces y habérmelo cruzado y que haya venido a mi casa a hablar y que me haya tenido tanta generosidad para tantos encuentros que hemos tenido con él, para hablar del libro con esa eminencia, con el tipo que tenía la biblioteca privada más importante de la Argentina y con el hombre que habló 8 charlas de 3 horas con Borges en esos encuentros en la vida y el canto. Nunca vi nada igual. Y entonces decía, ese autodidacta que fue Antonio,
ese hombre que nos emocionó y que por suerte el otro día en los premios de la radio lo homenajearon tanto, pero tantísimo, y todo el mundo a él y a Cacho Fontana hablaron. Y eso es lo que hay que preservar. Preservar de dónde venimos, quiénes fueron nuestros referentes, quiénes son nuestros faros, quiénes nos iluminan, quiénes están detrás de nosotros, y no ver los mediocres, porque si no, no vamos a poder distinguir si no tenemos expertos, no vamos a poder distinguir la paja del trigo, no vamos a poder sacarnos la hojarasca, no vamos a poder saber si es un artista o no, porque va a haber muchos plagios, porque va a haber muchos mediocres, porque va a haber muchos simulacros artísticos y donde va a haber muchos simulacros de belleza. Pero todavía uno cuando agarra la pelota a Messi le pasan cosas, cuando la agarraba Diego, cuando escucha un tango de Gardel o cuando está frente a un Van Gogh, aunque sea una reproducción hermosa. Es esa magia, eso que a veces ocurre, que es la belleza. También se cumplieron 38 años esta semana de la muerte de uno de los más grandes escritores de la lengua castellana. Cuando decía Walter Benjamin que sobre la historia y su tratado sobre la historia que hay que pasarla a contrapelo, el peine de la historia, a contrapelo hay que peinar la historia porque no sé cuánto estuvimos usando la bandera de Aragona y ya teníamos la bandera argentina y cuánto estuvimos usando la bandera de Castilla la Vieja, hasta los escudos, la heráldica, todo. Entonces digo, si la gente supiera, por eso hay que saber mucho de historia. Señores, me voy con un poema de amor de Borges. Decía una profesora que no le creía a Borges cuando escribía, pero Borges escribe tan bien que no hace falta más nada. Yo le creo porque es un himno y se llama un himno. Esta mañana, ahí en el aire, la increíble fragancia de las rosas del paraíso. En la margen del Éufrates, Adán descubre la frescura del agua. Una lluvia de oro cae del cielo. Es el amor de Zeus. Salta del mar un pez y un hombre de agrientos recordará haber sido ese pez. En la caverna cuyo nombre será Altamira, una mano sin cara traza la curva de un lomo de bisonte. La lenta mano de Virgilio acaricia la seda que trajeron del reino del emperador amarillo. Las caravanas y las naves. El primer ruiseñor canta en Hungría. Jesús ve la moneda, el perfil del César. Pitágoras revela a sus griegos que la forma del tiempo es la del círculo. Es una isla del océano. Las lebreles de plata persiguen a los ciervos de oro. En un yunque forjan la espada que será fiel a Sigurd. Whitman canta en Manhattan. Homero nace en 7 ciudades. Una doncella acaba de apresar al unicornio blanco. Todo el pasado vuelve como una ola y esas antiguas cosas recurren porque una mujer te ha besado. ¡Qué poeta! ¡Qué escritor colosal, demencial! Todo eso sucedió en la historia de la humanidad porque una mujer te ha besado, dice Borges. Dios mío, cuánta cultura, cuánta erudición es nuestro, es eterno, como el Río de la Plata y como este programa lo va a ser eterno hasta que lo efímero le diga chau. Le damos paso a un hermoso programa. Gracias a ella por estar siempre, a Nora. Gracias a todos los que están ahí, a los Musetti, a Lorenzo, a Mabel, a toda la gente que hace grande este programa y sobre todo a quien ha auspiciado este programa, que es nuestra relojería Tzaro, que está acá en Avenida San Martín, entre España y José María Paz. Si usted va de parte nuestra, hay gente que fue y le dio vergüenza, dice que lo trató bien. ¿Cómo no te va a tratar bien? Y le digo, ¿por qué? No, quedaba como picotero, fue una señora. Y bueno, pero qué sé yo, la gente tiene más miedo, no quiere ver ese beneficio del 15% que te da Tzaro. Tzaro Joyería, una de las joyerías más importantes que tenemos en Florida. Está frente a la Florida. Tzaro. Pídamelo por privado al número. Se lo pido por favor. Me están pidiendo el número por privado. Yo lo recomiendo. Estas joyas son de Tzaro Relojería en Avenida San Martín.
díganle a Eduardo que van de parte del programa. Señores, llegamos hasta aquí. Gracias por estar aquí. Ha comenzado el invierno. Un beso, un abrazo a mi amigo Gustavo, que está allá en el norte de Italia produciendo este programa. Sigue. Tenemos 80 partidos a partir de hoy en 20 días entre Eurocopa y la Copa América. Imagínense, pobre las mujeres y pobre las gargantas. Bueno, nos vamos. Que disfruten de un buen fin de semana que es eterno, como el sol y como la humedad. Señores, nos vamos. Gracias por estar ahí. Nos costó volver, nos repusimos, volvimos, descansamos, pero siempre estamos. Estamos y gracias. Y compren flores para regalar. Y compren libros. No compren flores de plástico. Y compren y háganse la mejor comidita que puedan. Porque la vida es una sola, ¿vio? Y allá no hay comida, y allá no hay libros, y allá no hay flores, y no hay fútbol. Por eso disfruten. Digo allá como algo abstracto el cielo. Busquemos este cielo. Les quiero decir con eso, de que a veces el cielo está acá abajo, como diríamos. Hay un cielo laico, hay un cielo del placer. Y bueno, traten de divertirse y disfrutar. La vida es muy corta. No la desperdicien, por favor. No despotriquen. No se amarguen, no se hagan problema, ya todo está dicho. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día fue dejando tu rostro en el espejo y los que irá dejando todavía. Nos vamos y recuerde, como dijo Jorge Luis Borges, que la patria somos todos. Nadie es la patria, somos todos la patria. Un beso, un abrazo y cuídense.